Las vacaciones de invierno, también llamadas receso escolar, suceden en Argentina alrededor del frío mes de julio. Las del año 1996 me encontraron visitando parientes en una remota localidad de la provincia de Buenos Aires. Allí, sin obras de teatro, cine u otras actividades de entretenimiento típicas de las vacaciones de invierno, me decidí a recorrer la biblioteca de la casa. Entre diferentes clásicos de la literatura nacional, el Casper de 13 años encontró un título que ya hace tiempo que quería leer. Hoy vamos a comparar El Eternauta, la historieta, con la producción televisiva de Netflix, para hacer justicia a ambas. Proemio. La diferencia más notable empieza desde el minuto cero, ya que la serie arranca a orillas de la ciudad de Buenos Aires, en una alegre reunión juvenil, súbitamente aniquilada por una tragedia inexplicable. El original, por el contrario, comienza en el borde del conurbano bonaerense, con la aparición del protagonista en la casa de un guionista de historieta, jugando entonces con la barrera entre la realidad y la ficción, ya que se usa el metalenguaje para incluir al autor en su propia obra. Además, se explica enseguida el título. Juan Salvo, el Eternauta, es un viajero de la eternidad, un ciudadano común que accidentalmente manipuló las leyes del tiempo y del espacio. La serie, como suele ocurrir en secuelas y adaptaciones, no explica su propio título, y dentro de la ficción el nombre todavía no tiene sentido, salvo porque la radio tiene una importancia crucial en esta primera temporada, e históricamente las transmisiones radiales llenan un vacío al que se llama éter. El cronotopo. La época y el lugar de la ficción están en el cómic bien delimitados. Sucede entre los años 1959 y 1963. Entre la localidad provincial de Vicente López, distintos barrios de la capital federal y en alguna región rural del partido de Pergamino. Todos estos entornos reales, pero alterados por distintos fenómenos sobrenaturales. Primero la nieve que fulmina todo ser vivo que toca, luego unas extrañas luces en el cielo y finalmente una invasión de criaturas alienígenas. Los mismos personajes mencionan los datos históricos y a lo largo del libro se deslizan señales del clima político y social de la época, como el por entonces reciente conflicto educativo entre instituciones laicas o religiosas, o pintadas de las elecciones inconstitucionales que disputó Arturo Frondizi. La serie dirigida por Stagnaro no es precisa en cuanto al año de ficción. Incluye ciertos guiños, como de nuevo un graffiti, mostrando un movimiento urbano de alrededor del 2018, alusiones a la Copa del Mundo ganada en 2022, y entendiéndose por comentarios de ciertos personajes que la acción sucede unos 20 años después del 2001. Ay, Argentina, Argentina, qué país. Me fui con cacerolazos, vuelvo 20 años después, me reciben con cacerolazos. Probablemente la ficción suceda en el 2023, el propio año de rodaje. Si bien no se precisa la fecha, se aclara que atraviesan un feriado largo por las fiestas navideñas, así que podría tratarse del 8 de diciembre, día no laborable en Argentina, que justamente en 2023 cayó viernes, dando pie a un fin de semana de 3 días. Los meses de calor suelen incluir cortes de luz, como bien muestra el primer capítulo de la serie, por lo que los personajes no ven como algo extraño el apagón que anticipa la tragedia, hasta descubrir que todo artefacto electrónico se ha vuelto inservible. Por otra parte, el frío y la nevada en pleno verano sudamericano es, desde cualquier punto de vista, un signo horrible y fascinante. Los lugares de la serie tienen notables diferencias con el original. Aquí también parten del emblemático chalecito de Vicente López, solo que no es propiedad del protagonista, de Juan Salvo, sino de su amigo Favali. Además, la reunión donde inician su aventura es en el sótano, en lugar de un altillo. También se resignifica el garage, que en el original es parte de la casa, una dependencia común, convenientemente transformada en una cámara donde quitarse la nieve al volver del exterior. En la serie, los dueños de la casa anexan el estacionamiento de autos vecino, a través de una antigua puerta clandestina entre ambas propiedades. Esto facilita a los personajes de la serie el acceso a automóviles, cuando se dan cuenta que pueden usar los que no tienen tecnología electrónica. Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona. Este obstáculo de que los aparatos modernos no funcionen es una diferencia con el original,
pero unifica ambas producciones en cuanto a la estética, por los autos y otros objetos vintage que se utilizan. Asimismo, lugares relevantes como la ferretería y la farmacia se resignifican. En el caso de la ferretería abandonada hay una completa omisión. El personaje de Pablo, que estaba encerrado en el sótano, ahora es rescatado del baño de la escuela. Además, el ferretero en la serie sigue vivo y organizando una fuerza civil en el barrio. Por otra parte, la farmacia es donde asesinan al personaje secundario de Lucas. La serie lleva allí a Juan Salvo y a Elena, luego de rescatar a Pablo, y si bien no hay un asesinato, sí corren riesgo por una pareja de saqueadores. El gran cambio es la diversidad de lugares en la serie, motivados por la distancia entre Juan Salvo y su familia. Él queda separado de su esposa e hija, por lo que debe abandonar el barrio, de donde el Juan Salvo dibujado tarda en salir para incursionar en la capital federal. Allí también cambia un importante factor social, se aprecian muchos más sobrevivientes. En los alrededores de la casa se mantiene el icónico silencio y las muertes de los pocos que se habían salvado en un principio, como el amigo Polsky, aquí apodado el ruso, o la pareja de ancianos cuya tragedia no pueden evitar. Pero la ciudad en sí no está tan desierta y cada zona plantea enfrentamientos o misiones secundarias más allá del reencuentro familiar. La ubicación de los protagonistas nos lleva incluso a la costa rioplatense. En este punto destaca la novedad de que el agua misma se ha retirado, profundizando los cambios con el original en cuanto al desastre climático de esta invasión cósmica. En algún momento se insinúa que la vida bajo el agua puede resistir a la nevada mortal, un dato que los personajes en la historieta solo conocen mucho más adelante. Protagonistas. La premisa del original es construir un héroe colectivo, aunque el punto de vista está constantemente centrado en Juan Salvo, un empresario de 30 años con amplios pasatiempos técnicos y deportivos. En la serie, la narración puede seguir las historias de distintos personajes, según una escena o un capítulo, pero el principal sigue siendo Juan, que en esta versión es un hombre maduro, está separado y carga algunas secuelas de la Guerra de Malvinas, traumas que se manifiestan con inusual intensidad en forma de visiones, activadas una vez que arriba la invasión cósmica. Estas premoniciones podrían estar adelantando un futuro poder para alterar el tiempo y el espacio. En la historieta, su esposa es Elena, quien tiene poca incidencia en la acción al estar ligada a la casa/refugio y al cuidado de su pequeña hija Martita. Pero aquí, Elena se asocia justamente a un hogar enmarcado en un infierno de hostilidad social, donde por cierto no está ahora su hija. Ella se llama Clara. Por suerte no Martita, ya que ese nombre sería muy poco creíble para una adolescente contemporánea. Ella, por una travesura juvenil, enfrenta la tragedia de la nieve mortal aislada de todos los demás. Su ausencia es la motivación de Juan y Elena para recorrer esta Buenos Aires posapocalíptica. Pero la reaparición espontánea de Clara, sin que ella recuerde la confección de un traje protector o no pueda explicar su caminata hasta el barrio familiar, trae un alivio relativo, ya que incluye distintas sospechas sobre su salud o su libre albedrío. Considero que la serie logra llevar más adelante que la historieta el concepto del héroe colectivo, ya que nos muestra un elenco verdaderamente coral. Favali ya no es un ermitaño profesor bonachón que tiene una respuesta para todo. Ahora, apodado el Tano, tiene pareja, una mujer llamada Ana, la que heredó justamente la casa de Vicente López, es padrino de Clara Salvo y a lo largo de la serie se muestra muchas veces lleno de dudas, desconfiado e incluso antipático. Si bien es cierto que todos los personajes tienen costados oscuros que los humanizan y hacen que su camino hacia el heroísmo sea más verosímil. Lucas, parte del grupo original de amigos, era un personaje con poca participación, actitudes cobardes y una muerte temprana. Aquí es uno de los que muestra más debilidades, pero cuyo rol se resignifica al plantearse que los invasores pueden ejercer el control mental sobre algunas personas. Luchando contra esa manipulación, tiene una muerte trágica al final de la temporada, una pérdida inexplicable para el resto, que los golpea en un momento que creían victorioso. Omar e Inga son personajes completamente originales de la serie.
más jóvenes que los otros protagonistas, se encuentran circunstancialmente en su casa durante la caída de la nieve y deberán ganarse la confianza del grupo. Son, además, representantes de sujetos sociales muy actuales. Él es el emigrante que vuelve a una Argentina que le desagrada, y ella, una inmigrante que debe construir sus nuevos vínculos desde cero. Personajes secundarios. Todavía más joven que ellos es Pablo, rescatado durante la búsqueda de Clara, de quien sería apenas un compañero de escuela. En la versión original era un vecino huérfano que se alegraba de la muerte del ferretero, su cruel tutor, y daba cierto alivio cómico al drama, sumándose a cada aventura. Por el contrario, ahora sufre la muerte de toda su familia y una forzada exposición al peligro cuando el grupo es sumado a las misiones militares para la resistencia humana. Dentro del grupo militar cobra importancia Franco, en el cómic un joven obrero soldador y en la versión actual un maquinista maduro que será clave en la misión de la resistencia para romper con un tren el cerco enemigo y acceder así a una radio que transmita a todos los supervivientes un mensaje de reagrupación. Dentro de la misma misión conocemos a Ruperto Mosca, periodista al servicio de la resistencia, quizás el personaje de la historieta adaptado con mayor fidelidad, ya que, aunque no ha tenido casi participación en la primera temporada, mantiene su impronta caricaturesca. Al igual que Pablo y Franco, es probable que en los capítulos futuros tenga un rol decisivo. Hay más personajes recurrentes que se agrupan en pequeñas comunidades, tanto aliadas como, naturalmente, hostiles. El grupo de la iglesia es completamente nuevo para la serie y suma historias de sacrificios, de tolerancia, de redención y de esperanza. Por su parte, la facción militar aparece mucho más adelante en el relato de lo que lo hace en la versión gráfica, que aparece literalmente en la puerta de la casa de los protagonistas. En vez de hacer un corte entre ambas facetas de la historia, arrancando al protagonista de su entorno familiar, aquí las Fuerzas Armadas guían el peregrinaje de los sobrevivientes desde el supermercado donde se habían refugiado hasta el perímetro militar de Campos de Mayo. Antagonistas. La primera figura enemiga es la nieve mortal, sobre la cual aquí los personajes se especulan que puede estar cargada de asbesto, así como antes la hipótesis era la radiación nuclear. Se distingue de la original en que esta nieve pierde su brillo y mortalidad con el paso del tiempo. No tardan en surgir los supervivientes peligrosos y se nos muestra, al igual que en la historieta, cómo la posesión de un traje blindado puede ser motivo de ataque. No obstante, en la serie hay un despliegue de distintos asaltantes, más o menos organizados. Como era de esperarse, la fuerza de choque de los invasores también son los cascarudos, aunque aquí no se los llama así. En su versión ilustrada contaban con un rayo fulminante, y estos se valen de sus propias ventajas físicas, las cuales incluyen características de ciertos insectos terrestres, como la tela de araña, y otros de carácter absolutamente monstruoso. La diferencia que salta a la vista es que los cascarudos televisivos no tienen el aparatoso collar metálico con que son teledirigidos por los líderes de la invasión. Los primeros enfrentamientos con ellos son por medios improvisados o con armas civiles, aunque la aparición del elemento militar hace aflorar en Juan Salvo sus días de combate en las Malvinas. Luego, el enemigo sacará a relucir otras armas, la gente robot, capaz de atacar ciegamente a los supervivientes, aunque es enigmático hasta qué punto pueden resistirse o perdonar a sus víctimas. En la última escena de la temporada se revela que la mente detrás de los insectoides y del agente robot está reuniendo a sus tropas, y puede vislumbrarse por un instante la figura del más emblemático de los personajes de la historieta, el Mano, miembro de una raza alienígena con una función muy compleja en esta invasión. Más allá de su poder de choque, los enemigos de la humanidad se valen de la astucia, y toda la misión por enviar el mensaje radial pareciera, al final, ser una trampa para mantener a todas las víctimas concentradas. La mayor intriga resulta ser el misterioso brillo sobre la cancha de River Plate, que, a diferencia de la mítica batalla que se libra en la obra de Oesterheld y Solano López, aquí podría llegar a ser una misión de conquista, y no de defensa, del Estadio Monumental. El género. La ciencia ficción es evidente en el original, por la premisa de la invasión cósmica y por la estética futurista de toda la tecnología extraterrestre.
Además, suma un tópico nuevo en esa época, la era nuclear, representada por el bombardeo de las potencias mundiales sobre el foco alienígena en plena ciudad de Buenos Aires. En la serie, la avanzada aérea es más local, como lo demuestra el avión de Perú. Sin embargo, más allá de las hipótesis sobre la radioactividad, el texto no da explicaciones sobre el funcionamiento de las calamidades sobrenaturales. La serie, en cambio, pone énfasis en demostrar por qué todo el planeta está alterado. Los polos magnéticos de la Tierra están siendo manipulados. Se terminaron de invertir los polos. El sur es el nuevo norte. Y, como bien presienten algunos animales, la aurora boreal, la nieve, la falta de energía y las luces rojas son solo síntomas de un cataclismo que recién empieza. El mensaje. La serie actualiza la esencia que los autores de la historieta quisieron transmitir, la idea del héroe en grupo, que no lucha solo sino en comunidad. Se resume en la serie con el lema "Nadie se salva solo", una premisa conveniente ante discursos donde el mérito es competir sin reglas, seguir al más violento, unirse en base al odio y aprovecharse del otro, sea o no en una realidad apocalíptica. El humor. La historieta no se destaca por momentos graciosos, si bien se intenta aliviar cada tanto la tragedia con bromas o chistes que los personajes se hacen entre ellos. En la versión actual, el humor tampoco abunda y está presente de forma muy criolla, no tanto para causar gracia como para demostrar la complicidad entre los personajes. ¿Se largó ya o está relampagueando? De hecho, lo que parece un chiste en una escena puede resignificarse como un golpe emotivo más adelante. Está relampagueando. De cualquier forma, lo cómico se basa principalmente en la forma de hablar rioplatense, cargada de insultos y picardía. ¿Cómo te llamas, nene? La concha de tu madre me llamo. ¿Y el apellido? La música. La banda sonora abunda en música nacional de la juventud del grupo de amigos principal, destacándose el rock nacional clásico, aunque incluye figuras del folclore como Mercedes Sosa y ocasionalmente del indie contemporáneo. Hay una específica referencia al cómic cuando suena el tango Caminito, canción que reproduce un tocadiscos en algunas de las páginas más oscuras de la historieta. También se usa la música como guiños en ciertos momentos, como cuando, antes de nevar, suena el tema de Gilda Paisaje, cuya letra dice "no se piensa en el verano cuando cae la nieve", o que Ana use un palo de lluvia cuando empieza a tronar, o la canción Salgan al Sol de la banda Billy Bond y la pesada del rock cuando consiguen generar energía. Sobre el final se adelanta una función narrativa de la música. Los manos, una cultura de gran sensibilidad para la cual el arte es fundamental, parecen manipular su tecnología a través de ondas sonoras, como un theremin. A diferencia del texto original, que mostraba sus teclados llenos de botones. Aquí, sus prodigiosos dedos parecen evocar los códigos musicales de la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Sin duda, los demás amantes del Eternauta, ya sea de la serie o la historieta, han encontrado detalles y curiosidades. Pueden dejarlos en los comentarios del video, que les cuesta poco, darle like, que les cuesta menos, y seguir el canal, que no les cuesta nada. Muchas gracias y hasta la próxima.